Capítulo 517. Al borde de la nada 2. Punto de vista Sylvie Lewin. Antes de dar ese paso, cerré de golpe la mente de Arthur y la mía. No podía explicar la atracción del río sobre mí, y temía lo que le haría si nuestros pensamientos seguían entrelazados al sumergirme en sus corrientes. Asaltarlo repentinamente con información indescifrable mientras luchaba contra esta criatura podría ser su perdición. Al igual que no pude mantener nuestra conexión mientras estaba bajo la influencia del gambito del rey, pensé que la atracción del río podría abrumarlo. Incluso más allá de mis defensas mentales, sentí su sobresalto al verme de pie hasta las rodillas en la corriente veloz. Mi conciencia ya estaba siendo arrastrada lejos de mí, hacia la corriente. No me la habían arrebatado, no me la habían arrancado para convertirla en algo más, sino que, la habían extendido. Era hija del tiempo. Mi experiencia a través de él no había sido lineal, y esa comprensión estaba grabada en la superficie de mi ser. Las aguas etéreas tiraban de mis piernas y mis pies resbalaban en el cieno, pero mi cuerpo estaba anclado. Era mi mente la que vagaba, pero no solo río abajo, sino también río arriba del tiempo. Resistí el impulso de seguir esas corrientes, y en lugar de eso, bebí del río, tal como él bebía de mí. Necesitaba comprenderlo antes de poder utilizarlo. Pero no había tiempo. Casi me reí de la ironía, y de repente Arthur estaba de espaldas, mientras su atacante le susurraba palabras duras en la cara. Vida. Odio, horrible vida. Deber acabar contigo. Vacío, tú. Dos delgados brazos surgían del delgado torso, manos de dedos largos que buscaban la garganta de Arthur. Maldita sea la comprensión, arañé el agua. Mi poder brotó de mí, y el tiempo se detuvo bruscamente. Pero la fuerza del río me oprimía, como una presa antinatural para su movimiento. Arthur apenas logró apartarse, y de repente, perdí el control sobre el éter. Me vi a mí misma, mi vida, mis decisiones. Nacimiento y renacimiento, victoria y derrota, ensombrecida en todo momento por los espectros de mi madre y mi padre, y mi abuelo, pero reforzada a partes iguales por mi vínculo, hermano y padre, amigo y aliado, maestro y sirviente, todo a la vez. Mientras sentía las raíces retorcidas de mi existencia extenderse río arriba y río abajo, también sentí cuán inextricablemente conectadas estaban las raíces de Arthur con las mías. Estábamos verdaderamente unidos, incluso en simbiosis, ninguno existía sin el otro, una paradoja viviente que se balanceaba sobre un único hilo dorado. Pensar en él era como un vínculo que me llevaba de regreso al presente. Claire se quedó sola ante la aparición etérea. Arthur se preparaba para atacar. Mira, pensé. Y entonces, tan repentino como una guillotina, todo terminó. Los demás comenzaron a hablar, y aunque yo participé cuando sentí que mis pensamientos eran necesarios, la mayor parte de mi conciencia se dispersó por el río. Sus aguas, no eran agua, en realidad, me envolvieron hasta la cintura. A pesar de la velocidad con la que se movía, la superficie era cristalina, interrumpida solo por las finas ondas que mi cuerpo causaba al perturbar su paso. En esas ondas, vi la metáfora de mi presencia perturbando el río del tiempo, la forma en que lo había cruzado, pasando por encima y a través de él, transformándome para ser parte de él. En el reflejo del agua tranquila, me vi a mí misma. Estaba muy por debajo de la superficie, agitando los brazos, mientras la corriente me arrastraba. ¿Qué estás viendo?, preguntó la voz de Arthur en mi mente. ¿Qué sientes al ver el río, Arthur? Peligro, peligro. Se siente más como el vacío que el vacío mismo. Porque es el tiempo. Solo fluye en una dirección. Al menos, para la mayoría de la gente. Pero para mí, Arthur, puedo verlo todo. Mis palabras se interpusieron entre nosotros como una barrera física mientras mi yo presente se debilitaba y mis ojos se fijaban en el reflejo que se ahogaba y se agitaba ante mí. Sí, Arthur respondió, no lo oí. Casi sin querer, me agaché, tomé la mano de mi reflejo y salí del río. Este reflejo estaba sentado en la superficie del agua, tosiendo y ahogándose. Respira. Calma tu corazón. Toma el control.
Las palabras volvieron a mí como un eco, como un recuerdo, y las pronuncié con la misma indiferencia con la que metí la mano en el agua. Este poder te absorberá por completo si lo permites. Toma el control. Desde el punto de vista de Tessia Eralit. SYLV. Sylvie. Levanté la vista del lugar donde Barai, Regis y yo estábamos sentados, de espaldas al espacio vacío, incompleto, que me daba vértigo mirarlo. Arthur estaba de pie en la orilla, gritándole a Sylvie, que estaba parada con el estómago hundido en el extraño y tranquilo río. No te preocupes, ella está bien, dijo Regis mientras yo empezaba a ponerme de pie, sus palabras me detuvieron en el sitio. Insegura, observé a Arthur, pero había dejado de gritar. Parecía que asentía y se apartó un paso de la orilla. Está lidiando con algo bastante serio, por lo que veo. Arqueé las cejas ante las palabras de Regis, y él continuó, se está bloqueando a sí misma de nuestra conexión, la mayor parte del tiempo, pero es un poco intermitente. Es confuso, la verdad. Pero no parece sufrir ni correr peligro, y le dijo a Arthur que se concentrara, así que, sus hombros lobunos subían y bajaban. En fin, mejor concentrémonos en nuestra parte del asunto. Por supuesto, dije, recostándome en la arena negra y mirando a Barai. Sus ojos estaban cerrados, pero se movían rápidamente bajo los párpados, con sus rasgos estoicos fijados en una seria mueca de concentración. Lo siento, Barai. Decías. Un ojo oscuro se abrió para mirarme. Te preguntaba si puedes sentir dónde chocan el maná y el éter. Me aclaré la garganta y enderecé la postura, intentando sentirme cómoda con la armadura envolviéndome como un puño escamoso. Más o menos. No siento el flujo tan claramente como tú, pero puedo imaginarlo. Explícame, dijo ella, con los ojos cerrados de nuevo y una fuerte presión emanando de ella. Negué levemente con la cabeza mientras me costaba encontrar las palabras, pero claro, no podía verme. Cecilia tenía esta habilidad, podía ver las partículas individuales de maná, tanto las atmosféricas como el maná formado en un hechizo. Yo no puedo, añadí rápidamente, para no darle una impresión equivocada, pero a veces, cuando cierro los ojos y siento de verdad el maná, puedo imaginar que sí. Una fina línea apareció entre las cejas de Barai al fruncirlas. ¿Cómo Arthur? Interesante. Pero esto era parte de su legado, no algo que obtuvo mediante la integración. Cierto. Me mordí el labio, pensando. Me pregunto, pero eres lo suficientemente sensible como para detectar la tipificación elemental de pequeñas cantidades de maná, ¿verdad? ¿Con qué precisión puedes percibir? Partículas individuales, quizás. No respondió de inmediato. Sentí que la presión que emanaba de ella aumentaba y supe que debía estar extendiendo y enfocando sus sentidos para responder a mi pregunta. Todo el maná aquí está purificado, retenido en el hechizo. No hay maná atmosférico ni elemental. Fruncí el ceño. Pero seguramente no es eso. Mis sentidos volvieron al maná. Como maga de núcleo blanco, era mucho más sensible que antes de mi largo encierro en mi propio cuerpo, pero mucho menos que Cecilia. El maná en este lugar se moldeaba y se movía, como si se lanzara constantemente como un hechizo canalizado. Sin embargo, nunca había estado en un lugar sin maná atmosférico, y todo el maná atmosférico era de naturaleza elemental. ¿Cómo no me di cuenta antes? Aunque hablé en voz alta, me preguntaba principalmente a mí misma. Mi mirada se posó en Regis, que estaba sentado a nuestro lado vigilando atentamente la costa. ¿Es normal que las relictoms no tengan maná elemental? Sus ojos brillantes brillaron con diversión. Aquí no hay nada normal. Suponiendo que, aquí, sean las relictoms. No me convence. Pero si no estamos dentro de las relictoms, eso significa que este hechizo no es una creación de los magos antiguos, y, sin embargo, no puede ser un fenómeno natural, ya que aquí no hay maná atmosférico. Entonces, ¿quién está lanzando este hechizo? Mis ojos cayeron a mi regazo mientras consideraba la pregunta de Barai, pero nada de las reflexiones de Cecilia ni los recuerdos de mi tiempo con Agrona ayudaron a responderla.
Un movimiento me arrebató la mirada al mar un instante después, cuando algo emergió del agua. Se formó entre Sylvia y Arthur, quien rápidamente se echó hacia atrás mientras la exoforma de Clyde cruzaba la playa con rapidez, su espada sostenida por dos enormes manos con garras. La criatura recién formada, muy similar a la primera, miró fijamente a Sylvia un instante antes de volverse contra la exoforma que se acercaba. Clyde esperó un instante a que la manifestación se fijara en ella. Su poder osciló vertiginosamente, de increíblemente fuerte e indetectable en los instantes posteriores a su aparición, mientras su atención se centraba por completo en Clyde. Se abalanzó sobre la exoforma. La enorme espada era una mancha naranja en la oscuridad, y entonces la criatura desapareció, sin siquiera salir del agua. Clyde y Arthur se reunieron para hablar de algo. Sylvia ni siquiera se había movido, no estaba segura de si siquiera había notado la aparición de la criatura. Byron volaba de vuelta por la costa hacia los demás, envuelto en un trueno que, para mí, parecía una manifestación física de frustración. Pero más allá de todos ellos, justo en el borde del muro indefinible a mi derecha, lo vi de nuevo. Un movimiento cambiante, como una silueta oscura contra un fondo sin luz. Una figura humanoide. Creí haberla visto antes, pero al volver a mirar, ya no estaba y nadie más la había visto. Esta vez, sin embargo, cuanto más miraba, más sólida se volvía la forma. Necesito estirar las piernas, dije incómodamente. La única respuesta de Barai fue un resoplido por la nariz, pero Regis se levantó y se acercó a mí. Abrí la boca para decirle que estaba bien, pero enseguida me di cuenta de que probablemente no me escucharía, pero también de que estaría más cómoda si se quedaba conmigo. ¿Qué pasa?, preguntó con un gruñido bajo. ¿Ves algo, verdad? Asentí. Mis pies se hundieron en la arena mientras caminábamos por la orilla, pasando por donde Arthur y Byron hablaban. Arthur me siguió con la mirada, arqueando ligeramente las cejas, y noté que se estaba guardando algo que quería que dijera. No iré lejos, le aseguré. Me dio una sonrisa apretada y disgustada y se frotó la nuca. Me reí suavemente. No necesito estar en tu cabeza para saber lo que piensas. Regis respondió con un bufido divertido. Qué curioso, porque estoy en su cabeza y la mitad del tiempo no entiendo a la princesa. Los pasamos, y vimos más detalles de la figura sombría. Pensé que era, o mejor dicho, ella, una mujer alta de piel azul o quizá morada, vestida con una túnica ornamentada y vaporosa. Parpadeé y me froté los ojos. Flotaba a unos 15 centímetros del suelo. Pero justo cuando me di cuenta, ella pareció darse cuenta también, y su figura se movía como sombras bajo el agua. Estaba de pie en el suelo. ¿Aún no la ves?, pregunté, sin apartar la vista de la mujer por si acaso desaparecía mientras yo no miraba. Ella, respondió Regis, mirando a su alrededor. Está justo al borde del espacio visible, respondí, solo para morderme las palabras mientras la cabeza me daba vueltas. Había mirado demasiado a la derecha, dejando ver demasiado del muro de la nada. Y definitivamente no estás, ¿sabes? ¿Perdiendo la cabeza? ¿Volviéndote loca? ¿Perdiendo la cabeza? Buen punto, dije, interrumpiendo su letanía. Pero, no lo creo. Deberías tener más confianza en ti misma, sonó una voz en mi cabeza, rígida y femenina. Me detuve en seco, a unos 9 metros de donde estaba la mujer. ¿Fuiste tú? Sí, definitivamente lo estás perdiendo, murmuró Regis a mi lado. Sí, suponiendo que me hables. La mujer ladeó ligeramente la cabeza, y me di cuenta de que tenía tatuajes rúnicos por toda la cara y en el dorso de las manos. No esperaba que nadie, ni siquiera tú, pudiera verme. Un error de cálculo, sin duda. Debe tener algo que ver con la forma en que estamos enredados. ¿Enredados? Recordé, y entonces, tu voz. La reconozco. Eres Hiae. Observé su cuerpo físico de arriba abajo, y entonces tuve otra revelación. No era física en absoluto. Lo que vi fue una especie de proyección hacia las relictoms, o donde quiera que estuviéramos.
lo dije mentalmente. Bien en ambos casos, como dice el dicho, respondió. Estoy aquí para vigilarlos. En el improbable caso de que se vayan de aquí, tendré que informar al alto soberano Agrona, por supuesto. Pero también son fascinantes, al igual que este lugar. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo interactuarán con esto. Miré hacia abajo y a mi izquierda, y vi a Regis mirándome con ojos brillantes. Sus cejas lobunas se alzaron, y yo imité el gesto. Sus ojos se posaron en mi esternón, en mi núcleo. Fruncí el ceño, insegura. Ladeó ligeramente la cabeza. Me mordí el labio y asentí. El lobo grande y sombrío se volvió incorpóreo y transparente, luego se condensó, perdiendo su forma, antes de finalmente fundirse con mi cuerpo como lo había hecho al traerme la armadura de Arthur. Me estremecí ante su intrusión en mi interior, y algo dentro de mí se rebeló ante la idea de compartir mi cuerpo con otra presencia. Pero también había un inconfundible zumbido de poder que irradiaba por todo mi cuerpo, que parecía calentar la armadura que se ajustaba cómodamente a mi piel, que se sentía cómoda en aquel paisaje alienígena. ¿Qué has aprendido sobre este lugar?, le pregunté a Hiae después de un momento, sacudiéndome la sensación de malestar. No fue la primera pregunta que me vino a la mente, pero había visto lo leal que era a Agrona. No creía que pudiera decir nada que la convenciera de unirse a nuestra causa. Preguntas porque crees que, sin querer, podría darte información clave que te revelará cómo escapar. Respondió Hiae con voz plana y directa. «Wow, wow. Ya la oigo». Respondió la voz de Regis, su voz mental más áspera y un poco más grave que su voz audible. «Así que eres la famosa Hiae, ¿eh? La señora de las enciclopedias». Ella ladeó la cabeza ligeramente. «Fascinante. Eres la entidad consciente conocida como Regis, un ser nacido de la Aclorite, el maná condensado de múltiples magos poderosos, la voluntad de Arthur Lewen y las propias Relictoms. Que yo sepa, nadie entre nosotros anticipó semejante evolución de la magia etérea. Los asuras son bien conocidos por crear armas conscientes y nuevas formas de vida, pero tú, en concreto, la forma en que estás ligado a Arthur Lewen, siendo a la vez parte de él y, sin embargo, tu propia forma de vida consciente, eres realmente extraordinario». Sentí que se me apretaba la mandíbula por los nervios al escucharla hablar, creo, lo que sea. Me sorprendió y me incomodó la cantidad de información que tenía. «Verdaderamente extraordinario será el nombre de mis recuerdos», replicó Regis, con sus emociones desbordándome. No parecía compartir mi nerviosismo. «Y tú también eres divertido», respondió Hiae, aunque no había humor en su voz. «Supongo que tu humor fuerte e inmaduro te sirve de escudo contra el miedo a que, al final, no seas más que un arma que otro pueda empuñar». A Regis se le erizaron los pelos, como si estuviera a punto de abalanzarse. «No me conoces». El rostro de la mujer era severo y de líneas afiladas, y su piel azul ahumado se oscurecía en la delgada y recta línea de sus labios. «Quizás todavía no, pero estoy empezando a hacerlo. Soy, como tú dices, la Lady de las enciclopedias, ¿no?». Regis soltó un bufido que sonó muy humano. «Escuche, Lady. Pero si va a quedarse aquí desnudándonos mentalmente, tendrá que pagar por el privilegio». De repente me sentí incómodo. Sabía que estaba inquieto y que no conseguía controlar mi expresión, pero sospechaba que la proyección del Jin no necesitaba leer mis tics faciales para entender lo que sentía. «¿Lady Aroleth?». Di un salto, soltando un pequeño jadeo al girarme y encontrarme con Byron a pocos metros de distancia. Me llevé la mano al pecho, presionando mi corazón palpitante mientras soltaba una risa avergonzada. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera, con una expresión a medias de vergüenza y preocupación. «Perdóname. Llevas un rato aquí inmóvil, y solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Su mirada se desvió hacia donde estaba Hiae, aunque no dio señales de verla. «Solo, estoy descifrando las cosas», dije vacilante. Él asintió. «Parece que depende de ti, Barai y Arthur, sacarnos de aquí, mientras Clyde nos protege». Un músculo se contrajo en su mejilla. «Los dejaré en paz».
giró sobre sus talones y antes de que pudiera pensar en decir algo más, se elevó del suelo y se fue volando, reanudando su patrulla por la costa. No ve su papel, me dijo Hiae. Su percepción es demasiado limitada para comprender el alcance de su propio viaje. Esperé a que ampliara esa idea, pero solo me miró fijamente. Una punzada de preocupación me recorrió desde Regis. Sylvie. Me giré a medias hacia ella cuando una sacudida mental me impactó. Caí sobre mis manos y rodillas, jadeando. No recordaba haber estado tan cerca del agua, pero de repente la estela me llegaba a las muñecas y estaba de vuelta en Ciudad Telmore, viendo cómo Arthur se suicidaba para alejarme de Cadel y Nico. O no, estaba en Cyrus, con Lucas Wax arrastrándome del pelo. Y en el bosque de Elcire, abandonando mi posición porque creía que podía contener al enemigo yo sola. En Eidelon, mirando a Nico, dándome cuenta de que no podía escapar. Tranquila, solo respira, la voz de Sylvie sonó en mi cabeza, clara y limpia como una campana de plata. Miré a mi alrededor. ¿Dónde estamos? Arthur, Sylvie, Regis y yo estábamos en la cima de una montaña. Debajo de nosotros, reconocí el muro, o lo que quedaba de él. Un gran trozo de Epeotus lo había golpeado directamente, reduciendo a escombros el enorme muro de piedra. Pero no era solo el muro. Al girarme para observar el mundo, solo vi humo y ruinas. Cyrus, muy al oeste, había caído del cielo. Los claros de las bestias eran un agujero negro y humeante. Los pequeños claros que brotaban sobre la cara de Elenoir habían sido arrasados por el fuego y los escombros. Donde quiera que miraba, enormes islas rotas habían abierto cráteres en el suelo. Incluso partes de las grandes montañas habían colapsado. Esto es. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude terminar lo que intentaba decir. No, respondió Sylvie. Una segunda voz resonó tras la suya, casi al borde del oído, o quizá en mi cabeza. Esto no ha sucedido. Ahora mismo, los enanos, los fénix y los pilotos exoforma están trabajando para evitarlo. Los asura de todas las razas se aferran desesperadamente a los bordes de la herida para evitar que se expanda. Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro cansado. Pero este es el futuro. O un futuro posible, incluso probable. Esto es lo que pasa si no escapamos. Si no cerramos la herida. Su voz se apagó y se giró para encararlo. Los demás la imitamos. La colosal grieta en el cielo ya no dejaba caer masas de tierra. Mientras observábamos, se encogió. Ya está cerrando, murmuré. Arthur me tomó la mano. Epeotus se ha ido. Ahora solo es. De repente, la herida se contrajo desde el tamaño del cielo a una única y pequeña grieta que se cernía sobre los claros de las bestias como un brillante ojo de amatista. Entonces. Una erupción. Una nova de éter que recorrió los claros de las bestias antes de estrellarse contra las grandes montañas, al sur de nosotros. La cordillera explotó hacia afuera y sus pedazos se esparcieron por las faldas de Darvish. La nova continuó expandiéndose, limpiando el mundo tras ella. Rompiendo el mundo a su paso. Destruyéndolo todo. Un muro de luz violeta lo borró todo. Estábamos de vuelta en las Relictons, de pie en fila en la playa, mirando hacia el océano en la nada incomprensible. Palidecí, intenté apartar la mirada, excepto el telón. Las palabras salieron de mí, ahogadas por lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que caían. ¿Pero cómo? Arthur estaba a mi izquierda, Sylvie a mi derecha. Regis estaba al otro lado de Arthur, y Clyde a su lado. Baray estaba junto a Sylvie. Arthur y SYLV me tomaron de la mano a ambos lados, y todos nos tomamos de la mano formando una línea. Esto también es el futuro, ¿verdad? Preguntó Arthur, mirando a Sylvie. Se me revolvió el estómago. Esto no es real. Sonrió con tristeza y negó con la cabeza. ¿Pero puede ser? No puedo. Di un grito ahogado cuando alguien me apartó del agua. Retrocedí como un cangrejo y me desplomé de lado, respirando con dificultad. Regis temblaba profundamente.
Supe al instante que estaba debilitado, pero no entendía qué estaba pasando. Miré a Baray a la cara, sus ojos oscuros estaban muy abiertos y su rostro estaba aún más pálido de lo normal. ¿Qué demonios fue todo eso? No estoy seguro, admití, con las palabras roncas en mi garganta apretada. Sylvie seguía de pie en el agua, aunque ahora me miraba fijamente. Arthur se incorporaba del suelo y se sacudía la arena negra, con aspecto aturdido. Byron estaba con él. Claire se alejaba por la playa, otra de las manifestaciones se formaba en el río a 100 metros de distancia. La fuente de calor y energía que era Regis, ahora pequeño y oscuro, resumaba de mí para acumularse en el suelo antes de tomar forma física. Ahora, del tamaño de un cachorro, su melena, normalmente llameante, era solo una llama baja y parpadeante. No me entusiasma mucho esto, refunfuñó con cansancio. Baray arqueó las cejas. Se me ocurrió algo. Esperamos a que los demás se unieran a nosotros. Incluso Selby llegó a la orilla, aunque se alejó del río con vacilación y no dejaba de lanzar miradas furtivas por encima del hombro hacia sus profundidades. Arthur, Regis, Sylvie y yo parecíamos compartir la fatiga y el dolor del alma después de que Sylvie conectara nuestras mentes y nos proyectara hacia esos futuros potenciales. Ninguno habló, sino que nos tomamos un momento para recuperarnos mientras Baray explicaba. Algo está inyectando maná en este hechizo, constantemente y con una fuerza increíble. No fue lanzado en este lugar, y ciertamente no proviene del exterior. No creo que sea parte de la construcción, el diseño o como quieras describirlo. Baray hizo una pausa y nos miró. Es el río. El éter. El maná no está controlando el éter, es al revés. Byron gruñó por lo bajo, mirando a Arthur antes de decir, ¿quieres decir que las cosas en el río que siguen atacándonos están lanzando algún tipo de hechizo? Baray se cruzó de brazos, frunciendo el ceño con concentración mientras buscaba una explicación. Miró a Sylvie en busca de ayuda. El éter es semiconsciente. Sabemos que puede retener la intención. El destino mismo es solo eso, la conciencia concentrada de la magia pura. Pero esto no es el destino, interrumpió Arthur. Sin duda, es consciente de nuestra presencia, pero no está, aquí, en ningún sentido que entendamos. Creo, me miró a los ojos. Creo que está dispuesto a conseguir lo que quiere, salgamos de aquí o no. El destino es un aspecto de la forma mayor de todo el éter, continuó Sylvie, mirando a Arthur con las cejas levantadas. Creo que este podría ser otro aspecto. El cuerpo. La boca de Arthur se abrió en una pequeña O de sorpresa, luego se cerró de nuevo, con el rostro contraído, pensativo. Contra lo que lucha el destino es contra esta restricción antinatural. El éter quiere estar suelto, moverse con naturalidad, expandirse y asentarse. Como azúcar mezclada con una taza de té, agregó Sylvie, y su tono sugería que ella misma había pensado en la conexión. Tal vez esta sea su manera de concentrarse en algún tipo de forma. De mantener el control, asintió Sylvie. Me froté el puente de la nariz, intentando mantener todo en orden mientras aún me sentía débil y medio enferma por lo que habíamos visto del futuro potencial. ¿Pero cómo nos ayuda eso?, preguntó Byron, mientras sus ojos y los de Baray iban de Arthur a Sylvie mientras cada uno hablaba. Eso explica la fuerza de este río, dijo Arthur, mirando fijamente el agua. Claire saludó desde donde se había apostado como guardia, tras haber derrotado rápidamente a la última aparición. No puedo dominar el cuerpo de éter, ni siquiera puedo ver la interacción en el maná como Baray, ya que la fuerza de atracción de todo el éter que nos rodea es muy fuerte. Apoyé una mano en el hombro de Sylvie. Pero vimos la cortina, la salida. Eso estaba en nuestro futuro, así que sabemos que podemos salir de aquí. Ese era un futuro, corrigió Sylvie, dirigiéndose a Baray y Byron. Pero que haya visto que Arthur puede crear un portal de regreso no significa que sepa cómo hacerlo. Hizo una mueca y luego miró más allá de mí, fijando la vista en el vertiginoso vacío que había detrás de nosotros. Su rostro se tiñó de un verde pálido, pero no apartó la mirada. Pero sí sé que va a requerir mucho éter. Todos entendimos lo que quería decir,
Arthur ya había gastado una gran parte de su poder reservado. Y todavía tenemos una deidad contra la que luchar después de eso. Observé las aguas de color morado oscuro que fluían velozmente. Una fuente de poder casi infinita. Pero a la que él no podía acceder. De repente, sentí una mirada ardiente contra mi rostro y me enfrenté a Sylvie. Me dirigía una mirada significativa. Conocimiento y tiempo brilló en sus ojos dorados. Vi, reflejado en ellos, el fin de todo. ¿Qué había dicho Arthur sobre el destino? Creo que está listo para conseguir lo que quiere, salgamos de aquí o no. ¿Es eso lo que quieres, Hiae? ¿El fin de toda vida potencial, en este mundo? Hubo una larga pausa, durante la cual perdí el hilo de lo que decían los demás. Cuando la voz respondió en mis pensamientos, tenía un matiz de firmeza. No.